Sean bienvenidos a Mente Abierta. El fuerte Mehrangarh, Jodhpur y los enigmas de la civilización del Valle del Indo. El encuentro con Mehrangarh. Hace unos años, mientras investigaba trenes antiguos, me topé con un lote de Shot Spice de 1902. Un vagón que parecía demasiado avanzado para su época. Entre las fotografías destacaba un fuerte colosal que capturó inmediatamente mi atención. Esa estructura resultó ser el fuerte Mehrangarh, ubicado en Jodhpur, India. Según la narrativa oficial, este fuerte fue fundado en 1459 por Rao Yodha, situado sobre una colina rocosa llamado Bakurcheria, la montaña de los pájaros. A 125 metros sobre la ciudad, su construcción, según las fuentes, implicó un proceso casi legendario. Rao Yodha tuvo que desplazar al único ocupante humano de la colina, un ermitaño llamado Cherya Natji, quien se resistió varias veces hasta que intervino la sabia guerrera Karni Mata. Se dice que Cherya Natji, antes de irse, maldijo a Rao Yodha: que tu ciudadela sufra alguna vez escasez de agua. Esta narrativa, aunque pintoresca, plantea preguntas fundamentales. ¿Por qué un gobernante capaz de conquistar y administrar grandes territorios necesitaba la intervención de un ermitaño o de una santa guerrera para ocupar una colina rocosa? ¿Y por qué la historia enfatiza que él era el único ocupante humano? La magnitud del fuerte. El fuerte Mehrangarh no es simplemente un bastión medieval. Con sus muros imponentes, varias puertas monumentales y palacios como Moti Mahal, Phul Mahal y Shesha Mahal, se trata de una ciudadela que desafía la logística del siglo XV. Incluso hoy su perímetro incluye un muro exterior que se extiende casi una milla más allá del fuerte principal. Muchos historiadores atribuyen la mayor parte del fuerte al periodo del Maharaja Jasbant Singh, 1638-1678. Aunque la fundación data de 1459, esto plantea preguntas sobre la precisión de los registros históricos. ¿Fue realmente Jasbant Singh el responsable de las partes más impresionantes? ¿O estamos ante una narrativa construida siglos después para legitimar la estructura? Jodhpur y la historia urbana. Jodhpur, la ciudad azul, hoy es la segunda más grande de Rajasthan, pero su historia oficial presenta inconsistencias. Mapas antiguos muestran que el nombre de Jodhpur aparece recién en el siglo XIX, con variaciones como Jodhpur, Jodhpur, Jodhpur y otros antes de 1666. La ciudad podría haber tenido un nombre completamente diferente, como Ardabad, y es posible que haya sido renombrada a Jasmer antes de llegar a ser Jodhpur. El río Luni, junto al cual se asienta Jodhpur, también cambia de nombre y curso en los mapas antiguos, desde río Pudar hasta río Luni, mostrando desplazamientos que podrían implicar cambios geográficos sustanciales o manipulación de registros históricos por parte ¿de quién? La civilización del Valle del Indo y del río Indo. Aquí es donde las cosas se ponen realmente intrigantes. La narrativa tradicional nos dice que la civilización del Valle del Indo floreció en el 3300 y 1300 a.C. con ciudades sofisticadas como Mohenjo-Daro y Harappa, sistemas de drenaje, planificación urbana, metalurgia y comercio. Sin embargo, la evidencia cartográfica sugiere que el río Indo no estaba en su curso actual hace apenas 350 años.
Su desembocadura estaba a cientos de millas al sureste de Karachi, lo que implica que si esta civilización dependía del río, su ubicación habría cambiado drásticamente en tiempos relativamente recientes según los mapas históricos. Esto plantea varias preguntas. ¿Se trasladó físicamente la civilización del Valle del Indo debido a cambios geográficos o cataclismos? ¿Fue reasignado el nombre del Indo a un río diferente para ajustarse a la narrativa histórica oficial? ¿Existen eventos cartográficos que expliquen estos cambios tal como parecen indicar algunas leyendas y mapas antiguos? Tecnología, oro y metalurgia. El fuerte Mehrangarh y Jodhpur muestran evidencias de tecnología avanzada y riqueza considerable, incluso para los estándares modernos. Taparrabos de tela y joyas metálicas indican industria textil y metalurgia. La abundancia de oro no se explica solo con ornamento. Como ornamento, la ciudadela y sus habitantes manejaban oro de manera sistemática. Estas características contradicen la narrativa de pueblos primitivos en la India medieval y sugieren civilizaciones con comercio avanzado y estructuras urbanas sofisticadas. Algunos investigadores modernos interpretan textos antiguos como el Majábharata como descripciones de eventos catastróficos que podrían asemejarse a explosiones nucleares. Explosiones más brillantes que 1000 soles, cadáveres consumidos hasta ser irreconocibles, contaminación de alimentos y pérdida de cabello y uñas. Si estos relatos tienen un núcleo histórico, podrían explicar desplazamientos masivos de poblaciones, cambios en cursos de ríos y la construcción de fortificaciones gigantescas como Mehrangarh para proteger a las ciudades supervivientes. El fuerte Mehrangarh, Jodhpur y la región del Indo presentan múltiples anomalías históricas y geográficas. Narrativas oficiales mezclan leyendas y hechos. Ermitaños, maldiciones incorporadas a la historia. La magnitud del fuerte y la planificación urbana sugieren capacidades logísticas y técnicas avanzadas que desafían los estándares del siglo XV. Mapas históricos muestran desplazamientos de ríos y cambios de nombres de ciudades que no se explican plenamente. La civilización del Valle del Indo podría haber estado mucho más cerca a estos asentamientos de lo que la historia oficial reconoce. Evidencias literarias y arqueología apuntan a catástrofes antiguas, posiblemente de origen tecnológico, que pudieron reconfigurar ciudades, ríos y culturas enteras. En definitiva, Mehrangarh no es solo un fuerte histórico, es un testimonio de la complejidad, riqueza y misterio de la India premoderna que nos obliga a cuestionar la narrativa oficial y explorar las conexiones entre geografía, civilización y tecnología antigua. Yo me despido de ustedes y los veo más adelante con más información. Hasta luego.